Cuando no podemos curar una enfermedad, nos preguntamos qué podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas. Y cuando el enfermo es consciente, desde luego, que la ciencia médica no le puede curar su enfermedad, lo que desea es que no le abandonemos. Es entonces cuando entra en acción de lo que yo les voy a hablar hoy, de la medicina paliativa. Esa medicina paliativa que es necesaria, porque aunque no podamos curar la enfermedad, lo que sí podemos hacer es cuidar a la persona que la padece. Y es entonces el enfermo cuando necesita a las personas, porque la ciencia no le ha podido resolver el problema. Las necesidades de los seres humanos en relación con la salud van más allá del simple modelo de curación de la enfermedad. La comprensión del paciente eh, en su modo de reaccionar ante la enfermedad y el sufrimiento exigen del médico una actitud cambiada, enfocada al servicio a la persona. Por eso, si lo único que nos interesa es la enfermedad, olvidándonos de quien padece esta enfermedad, nos va a faltar algo para hacerlo del todo bien. Conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad, conocemos muy bien los signos que tiene esa enfermedad para poderla llegar a diagnosticar. Los médicos conocemos esto, para esto hemos estudiado, pero yo me planteo si conocemos a quien la padece, si conocemos sus valores, sus expectativas, sus deseos. Yo creo que el enfermo necesita algo más que conocer su enfermedad. El enfermo necesita, por tanto, que nos preocupemos de él, que es quien sufre la enfermedad. Por eso, los profesionales sanitarios, sobre todo en cuidados paliativos, que no expresen ninguna emoción en su labor, sino solo su destreza técnica, tal vez no puedan ofrecer lo que más necesita la persona, que es eso, la emoción, la empatía, la sensación de que el médico entiende lo que le está ocurriendo. Por eso la medicina paliativa trata de cómo hacerse cargo de las personas, hacerse cargo de esa persona que está sufriendo, sobre todo cuando padece una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. Los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina y tienen que ver con esa medicina del cuidado y del acompañamiento. El cuidado y el acompañamiento definen a lo que es la medicina paliativa. Pues bien, ¿qué se puede y qué debemos hacer cuando no se puede curar? Lo primero, no abandonar al enfermo. También tenemos que preservar su dignidad. Tenemos que cuidar a la persona desde el respeto, escuchar para conocer sus deseos, atenderle íntegramente a la persona que vamos a cuidar, informarle con veracidad y con delicadeza para que sepa lo que le está ocurriendo y sobre todo aliviar su sufrimiento. Vemos que podemos hacer muchas cosas. Por lo tanto, aunque no podamos curar la enfermedad, podemos hacer muchísimas cosas para que el enfermo se encuentre aliviado. Aunque, mire, en ocasiones podemos abandonar al enfermo de varias maneras. Podemos abandonarle diciendo una frase que en paliativos está prohibida. Ya no hay nada que hacer. Con esta frase le estamos desahuciando al enfermo y esto no debemos de hacer porque podemos acompañar al enfermo, podemos hacer muchas cosas. Después también podemos abandonar con lo que llamamos los profesionales el abandono terapéutico por dosis insuficientes de los fármacos que empleemos. También podemos abandonar por falta de formación y podemos abandonar también de forma autonomista. Porque, bueno, le ponemos la ley delante, usted tiene el derecho a decidir y usted decida, oiga doctor, pero yo quisiera que usted me ayude. Bueno, pero eso es un problema suyo, es usted el que tiene que decidir. Esto sería también abandonarle de forma autonomista. Quisiera profundizar un poco, nada más, simplemente con unas pinceladas de cómo a veces abandonamos de forma terapéutica, ¿no? Por tratamientos insuficientes, como he dicho.
Pues, en primer lugar, no controlando el dolor por miedo a pasarnos con las dosis y le damos menos dosis para que no le produzca ningún efecto que luego nos puedan achacar en nuestro tratamiento. También podemos abandonar porque no hacemos una prevención adecuada del estreñimiento que suele ser provocado por los tratamientos para evitar el dolor con la morfina. Y también podemos abandonar terapéuticamente, ejerciendo la objeción de conciencia, a la sedación paliativa cuando ésta es necesaria. Hemos de tener en cuenta que debemos preservar también su dignidad. El enfermo, aunque no le podamos curar, tenemos que preservar su dignidad. Y esa dignidad de las personas a quienes atendemos en los distintos niveles profesionales. Cada uno tenemos un nivel profesional, una disciplina en la que vamos a abordar las necesidades del enfermo y en cada una de ellas tenemos que preservar su dignidad. Antes de llegar al final, debemos también procurarle que esa dignidad eh, se lleve a cabo durante todo el proceso de morir. El doctor Chochinov nos da algunas claves de cómo podemos preservar esta dignidad y nos plantea cuatro principios que suelen ser fundamentales para ello, que es el comportamiento, la actitud, la compasión y el diálogo. Con nuestro comportamiento, sería el primer principio, pues supone que lo que tenemos que hacer es pedir permiso, por ejemplo, a la hora de realizar una prueba que puede ser molesta. Y si le advertimos que le vamos a hacer la prueba, que puede ser molesta, pero que nosotros nos vamos a encargar de hacerlo lo mejor posible, de la forma más delicada, para que esas molestias sean las mínimas, este ya sería un comportamiento que le está demostrando que nosotros nos preocupamos de preservarle su dignidad. Con nuestra actitud también, que es otro de los principios, los pacientes normalmente se miran a la cara del médico para ver qué cara ponemos, por ejemplo, cuando les vamos a dar un resultado. Y nuestra actitud tiene que ser una actitud positiva para transmitir esta positividad al enfermo y que tenga una actitud en la que le ayude a mejorar su sufrimiento. Con nuestra compasión. La compasión en cuidados paliativos no es, bueno, ya siento lo que le está ocurriendo y quedarnos ahí. La compasión en cuidados paliativos es una actitud que tiene que ser eh, proactiva. Comprendo lo que te ocurre, me hago cargo de ello, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver y nos vamos a poner a trabajar para ayudarte, aliviarte lo que te está ocurriendo. Con nuestro diálogo, este sería otro de los principios de Chochinov que es muy importante. Con el diálogo nosotros podemos conocer lo que le ocurre al enfermo, por supuesto, pero hacemos muchas preguntas los profesionales para poder conocer los síntomas que tienen, qué es lo que le está ocurriendo, cuándo, con qué intensidad. Pero Chochinov nos dice, tal vez, lo que debéis de hacer después de hacer todas esas preguntas que son necesarias, preguntar, ¿qué debo saber de usted como persona que me ayude a atenderle mejor? Con esta pregunta le estamos dando la oportunidad al enfermo para que de alguna manera pueda también explicar algunos aspectos que nos van a ayudar a cuidarle mejor. Bien, también tenemos que cuidar a la persona desde el respeto. Esto también lo podemos hacer. Y el respeto consiste en comprender y aceptar a las demás personas como son, con sus deseos, con sus opiniones, con sus creencias y con sus actitudes. Tenemos que respetar sus preferencias y sus decisiones. Ya no estamos en la era del paternalismo médico, estamos en la era de la autonomía, de la decisión compartida con el paciente, que sea él que tome la decisión porque nosotros le hemos informado adecuadamente para saber que sepa lo que le ocurre y pueda tomar una decisión fundamentada. El Código de Deontología Médica nos pide
que efectivamente hagamos caso a ese documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas al que tiene derecho el paciente, siempre que en un momento determinado él no pueda tomar una decisión porque no está capacitado para ello, porque ha perdido su conciencia. Si hay un documento que está escrito previamente, nosotros tenemos la obligación de hacer caso a ese documento y plasmar aquello que el paciente nos lo ha dejado por escrito. Pero ahora, bien, esto no quiere decir que nos tenemos que agarrar a ese documento y decir, bueno, usted ya me lo escribió, ahora ya no me vuelva a decir más cosas de lo que necesite porque ya tiene un documento escrito. No. La última voluntad es la última voluntad que nos diga el enfermo. Si el enfermo está consciente y nos dice algo distinto a ese documento que escribió hace 4 o 5 años, nosotros tenemos que hacer caso a lo último que nos diga, a su última voluntad. Los profesionales, sobre todo los médicos, pues buscar el máximo beneficio para el enfermo continúa siendo el motor básico de la práctica médica, no cabe duda, pero la voluntad ahora del enfermo va a determinar la dirección correcta y el límite de ese máximo beneficio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta lo que el paciente quiera y hacia dónde tenemos que ir. El médico aporta conocimiento científico, valora la situación, concreta en una indicación o un tratamiento, pero el enfermo aporta la escala de valores, la forma de construir su futuro, su concepto peculiar de salud y de calidad de vida. Y esto lo va a concretar ponderando si acepta lo que nosotros le proponemos o no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta al paciente sí o sí. Nuestra escucha es fundamental. Si queremos cuidar a una persona, tenemos que escucharla para conocer qué es lo que le ocurre. Y tenemos que escucharla activamente para conocer lo que necesita de nosotros para aliviar ese sufrimiento que le está provocando esa enfermedad que no estamos siendo capaces de resolver. También tenemos que hacer un apoyo integral al enfermo, ese apoyo integral de los profesionales en el que tenemos que abordar y ofrecerle apoyo psicosocial, apoyo emocional, apoyo espiritual que complemente ese tratamiento médico. Si queremos hacerlo bien, tenemos que tener en cuenta que el enfermo tiene 4 dimensiones, que sufre por 4 tipos de necesidades. Necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades psicológicas y necesidades espirituales. Si solamente resolvemos una parte de esas necesidades, el enfermo se quedará eh, incompletamente atendido. Por eso tenemos que atenderle de forma integral. La información es fundamental. Como ven ahí en esa viñeta de un humorista de nuestro país, doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. El enfermo necesita que le digamos la verdad, pero que lo hagamos con delicadeza. Por eso la información tiene que ser veraz y delicada. Tenemos que proporcionar una información, un asesoramiento y aquellas herramientas adecuadas para que le permitan tomar la decisión más adecuada para él. Tenemos que responder a sus preguntas con sinceridad, sin engañarle. Esta sería la condición fundamental a la hora de informar, no engañar. Y a veces los profesionales, los médicos sobre todo, eh, que no estamos preparados muchas veces para poder abordar la verdad con el propio paciente, damos muchas vueltas, muchos recovecos para decirle lo que tiene. El enfermo no entiende lo que le estamos diciendo porque empleamos palabras excesivamente técnicas, porque no nos atrevemos a decir con sencillez, como decía en el chiste, con sinceridad y con delicadeza de lo que le ocurre. La persona que sufre nos pide ayuda y esto es lo que nosotros tenemos que aportarle cuando no podemos curar su enfermedad. Esa ayuda que nos está pidiendo porque está sufriendo. Como he dicho, ese sufrimiento tiene 4 aspectos: el sufrimiento físico, el social, el espiritual y el social.
Tenemos que abordar de una manera integral este tipo de sufrimiento. No lo podemos hacer de manera individual. Lo tenemos que hacer empleando todas las disciplinas que nos encargamos de atender al enfermo. Por eso, trabajar en equipo en cuidados paliativos es fundamental. Un equipo multidisciplinar, pero que trabaje de manera interdisciplinar. Entre todos vamos a poder abordar estos cuatro aspectos del sufrimiento de la persona. Cuidar a una persona que sufre es complejo y además requiere unas cualificaciones profesionales específicas. Por eso, yo suelo decir que para cuidar a una persona, para dedicarse a paliativos, hay que tener suficiente competencia clínica, conocer mucho clínica, mucha medicina, pero también hay que tener habilidades en comunicación, porque tenemos que informar, como hemos dicho, tenemos que dar malas noticias y tenemos que ser capaces de dar bien las malas noticias. Tenemos que tener también habilidades en la toma de decisiones. Al final de la vida hay que tomar unas decisiones difíciles. Y tomar estas decisiones difíciles, si no tenemos estas habilidades, podemos incurrir en problemas muy importantes. ¿Cómo podemos ayudar a no sufrir? Porque en realidad los cuidados paliativos, el objetivo es que aliviar el sufrimiento de la persona hasta que llegue su final. Lo primero que tenemos que hacer es controlando los síntomas que le provocan el sufrimiento. No podemos decir que vamos a estar con él si no somos capaces de aliviarle el dolor que le está haciendo sufrir. Por lo tanto, primero controlar los síntomas que le provoquen sufrimiento de manera enérgica y eficaz. En segundo lugar, tenemos que adecuar el esfuerzo terapéutico para evitar una prolongación innecesaria de la agonía. No podemos emplear tratamientos que estén prolongando días y días de una agonía insoportable porque queramos que viva más días. Lo importante es que no sufra. Y en tercer lugar, sedarle cuando presente síntomas refractarios. Cuando tenga síntomas que no podemos resolver de ninguna manera, tenemos que disminuir la conciencia del enfermo para evitar que sea consciente de ese sufrimiento. Voy a centrarme un poco en uno de los síntomas que es estrella, ¿no?, en cuidados paliativos, que es el dolor, el sufrimiento que provoca el dolor. Y, y para ello quisiera que tuviéramos en cuenta esta definición. El dolor es lo que el enfermo dice que es lo que el enfermo describe, y no lo que debemos pensar nosotros o lo que los demás pensamos que debe ser, porque si no lo vamos a hacer mal. Si el enfermo dice que le duele, es que le duele. Si el enfermo dice que le duele mucho, es que le duele mucho. No podemos juzgar que nos está pidiendo que le ayudemos a aliviar su dolor porque quiere que le demos más dosis, porque sí, no. Quiere que le aliviemos el sufrimiento que le provoca el dolor. El médico que está frente a una persona que padece dolor debe creerle, como digo, y aceptar su testimonio sobre lo que está sufriendo. No debemos de ser nosotros jueces ante ese sufrimiento. Tenemos que creerle, sobre todo cuando nos encontramos en el final de la vida. Porque quien nos va a indicar la eficacia de la analgesia, de que hemos resuelto el dolor, va a ser el propio enfermo. Cuando nos diga, doctor, ya no tengo dolor. Esto es importante. Muchas veces nosotros pensamos que el dolor, el paciente no tiene que tener dolor porque le hemos puesto las dosis ya que nos indican los libros, las guías de tratamiento del dolor. No. Quien nos va a indicar si ese tratamiento ha sido eficaz es el propio paciente cuando nos diga, doctor, ya no tengo dolor. El tratamiento del dolor, por lo tanto, no es una cuestión opcional, sino un imperativo ético. No depende de cómo vayamos al hospital ese día, si vamos contentos porque hemos pasado un fin de semana estupendo y entonces ese día vamos a quitar el dolor a todos los que lo tengan. No, el, el alivio del dolor, el tratamiento del dolor es un derecho del enfermo y es un deber nuestro de resolverlo. Por eso no es una cuestión opcional, es un imperativo ético de los profesionales.
Bien, supongamos que ya hemos controlado esos síntomas que provocan el sufrimiento. Ahora tenemos que dar ese otro paso, que es adecuar los esfuerzos terapéuticos. Y ante una enfermedad terminal hay que evitar esas pruebas diagnósticas, perdón, y los tratamientos que en esa situación resultarían inútiles. Hacer una resonancia magnética a un paciente que está en fase agónica y que le faltan horas o días no más, esto no sería ninguna adecuación correcta. No debiéramos de hacerlo. O un paciente que estamos esperando su fallecimiento, porque es la historia natural de esa enfermedad terminal, su parada cardíaca, no procede que nosotros hagamos una reanimación cardiorrespiratoria. Estaría contraindicado. Y un paciente que en otro momento sí podría tener utilidad una transfusión sanguínea, porque está perdiendo sangre y eso le produce un cansancio enorme y no le permite levantarse, no le permite hacer las tareas normales diarias, aunque esté en una residencia, sea una persona mayor y esté ya con una enfermedad avanzada. Pero no es lo mismo que si está en una fase agónica y hemos visto que los análisis están muy bajos de Matías, que tiene una anemia muy profunda, y entonces pensemos que lo mejor sería una transfusión sanguínea. No. En una fase agónica, la transfusión sanguínea no tendría sentido porque no vamos a resolver ningún síntoma que le esté provocando esa anemia. Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Un tratamiento indicado, por tanto, y obligado en medicina curativa puede estar contraindicado en cuidados paliativos. Y esto también lo tenemos que conocer. Por eso he explicado antes lo importante que es tener habilidades en la toma de decisiones. Aquí hay que tomar este tipo de decisiones que a veces suelen ser complicadas. Pues bien, ya hemos conseguido aliviar el dolor que le provoca el sufrimiento al enfermo. Hemos comprendido que hay que adecuar el esfuerzo terapéutico para no prolongar excesivamente la agonía. Pues bien, a pesar de eso hay enfermos, perdón, que a pesar de todos esos tratamientos y esa adecuación que hagamos, tienen algún momento de evolución de su enfermedad oncológica o no, uno más síntomas refractarios, es decir, que no lo hemos podido resolver con los tratamientos que hemos empleado. Y esto le provoca un sufrimiento insoportable. Pues bien, este sufrimiento insoportable lo tenemos que resolver. Y esto obliga al médico a disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. Tenemos que garantizar que la muerte del enfermo sea una muerte serena, en paz. La sedación y disminuir la conciencia no le provoca la muerte. Lo que hace es que el paciente no perciba ese sufrimiento que le estaría provocando una angustia enorme y sería tan insoportable que no lo podría, como dice la propia palabra, soportar. Pues bien, cuando cuando el médico, perdón, seda al enfermo que se encuentra sufriendo en fase terminal y lo hace con criterios clínicos y éticos, no está provocando su muerte, está evitando que sufra mientras se muere. Y esto es una buena práctica médica. Por lo tanto, si lo hacemos así, el médico estaría realizando una buena práctica médica. Podríamos decir, y podría ser un resumen, que el enfermo en fase terminal necesita menos tratamientos técnicos, como vemos en esa imagen, en esa figura, que está conectado con tubos, con cables por todos los lados, y necesita más cuidados humanos. Esas personas queridas que le están acompañando, con esa música que le gustaba, ese ambiente acogedor, este sería el cambio que nosotros tendríamos que hacer. Es decir, cuando no podemos curar, podemos cuidar, pero no insistamos en curar a toda costa si no vamos a poderlo conseguir. Y quisiera finalizar esta ponencia con parafraseando al profesor Francesc Torralba, amigo mío, un gran filósofo, que dice: no podemos curar todas las enfermedades, pero sí podemos cuidar a todas las personas que las padecen. Por lo tanto, eh,
Tengamos en cuenta esto porque es fundamental. Cuando no podemos curar a los enfermos, podemos cuidarles. Muchas gracias.